¿no es cierto? Lo que vimos, esmalte, dentina y pulpa, son de los tejidos más importantes, ¿ya? Dentina sobre todo y pulpa tiene harto contenido y hay harto que vamos a revisar. Me encantaría que el contenido lo hubiésemos podido adelantar para que no chocara justo con la anatomía, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Ayer quedamos, ¿no es cierto? Vimos esmalte. ¿Cuál era la unidad estructural del esmalte? Los prismas del esmalte, ¿no es cierto? ¿Los prismas del esmalte siguen un trayecto recto siempre? No, ¿no es cierto? Siguen un trayecto sinuoso, ¿ya? Con algunas curvaturas menores. En cambio, la dentina, la unidad estructural primaria de la dentina son los túbulos dentinarios, ¿ya? Y estos sí siguen un trayecto bastante más ondulado. De hecho, en la corona tienden a tener, ¿no es cierto?, como una forma de S. El trayecto siempre es de superficie, en este caso desde el límite amelodentinario hacia la pulpa, ¿ya? Ayer revisamos... ¿Hoy se me está muriendo esta cosa? No, no se está muriendo. Ayer revisamos las estructuras primarias, cómo se distribuía la dentina peritubular, la intertubular, lo que podíamos encontrar, ¿no es cierto?, dentro de los tubos dentinarios. Hoy día vamos a seguir y vamos a ver un poco, ¿no es cierto?, lo que es la dentina histotopográfica, que es cómo clasifico yo la dentina de acuerdo a como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, su ubicación geográfica. Entonces, de acuerdo a la geografía, o sea, donde yo estoy viendo la dentina, si la estoy viendo cerca de la pulpa, la estoy viendo cerca del límite con el esmalte, la puedo clasificar de tres formas. La primera dentina, ¿no es cierto?, que es la más alejada de la pulpa, es la dentina del manto o palial, ¿ya? Como el nombre lo indica, del manto es algo que abraza, ¿no es cierto? Entonces, la dentina del manto es la más externa y es una capa bastante delgada, no es muy gruesa. El mayor porcentaje de dentina lo ocupa, ¿no es cierto?, la dentina circumpulpar. Esta es, yo diría que el 90%, ¿no es cierto?, de la dentina que ocupa el cuerpo, ¿no es cierto?, del diente, del eje del diente. Y por último, justo en el límite con la pulpa, vamos a tener la última dentina, ¿no es cierto?, secretada, que aún no había sido mineralizada, que se llama predentina, antes de la dentina. Entonces, si yo tomo, ¿no es cierto?, un esquema, tengo arriba el esmalte, esa franja delgadita de arriba, ¿no es cierto?, es la dentina del manto. La gran mayoría que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la mayor parte del espesor de la dentina corresponde a dentina circumpulpar, o sea que circunca, ¿no es cierto?, la pulpa, está alrededor de la pulpa, y la línea café interna, ¿no es cierto?, marcaría lo que es la predentina. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta dentina yo la veo por ubicación, es la zona externa, la zona media y la zona más interna pegada a la pulpa. ¿Cómo se ven los cortes histológicos? Algunos lo vieron, ¿no es cierto?, en el diente desgastado, que generalmente, sobre todo en la zona de la corona es más evidente, siempre del límite con el esmalte, se ve una franja, ¿no es cierto?, que es más mineralizada. En los dientes con teñidos se ve de un color más oscuro, como una franja más oscura en el exterior. En los dientes por desgaste, como esa dentina es más mineralizada, porque es la zona más expuesta, ¿no es cierto?, por donde van a tratar de atacar las bacterias, también, ¿no es cierto?, se ve más mineralizada, por eso tiende a verse más transparente, ¿ya?, más clara. Y como yo les decía ayer, ¿no es cierto?, entre la dentina del manto y la circumpulpar, justo en este borde, es que se encontraban unas estructuras secundarias que se llamaban las lagunas de Sesmak, ¿no es cierto?, o dentina interlobular, que es un defecto en la mineralización de la dentina. ¿Ya? Y acá abajo solamente predentina lo voy a ver en cortes por desgaste. No, ¿no es cierto? Porque acá solamente tengo todo lo que es como mineral, como ver una piedra, qué tan mineralizada o poco mineralizada está. Y acá en el diente desmineralizado, todo lo contrario,
no tengo nada inorgánico, sino que todo lo que tengo es matriz orgánica. Pero, aunque yo demineralice, siempre queda algunos iones, ¿no es cierto?, de calcio. Y eso interactúa con la tinción y hace que a mayor mineralización se vea más oscura y a menor mineralización se vea, ¿no es cierto?, la tinción más pálida. ¿Ya? Y la otra clasificación que tenemos de dentina es una clasificación que se llama histogenética. Genética viene de génesis o que tiene relación, ¿no es cierto?, con la formación. ¿Qué dentina se forma primero y cuál se forma último? Entonces, dentinas fisiológicas hay dos. La dentina primaria, ¿ya?, que si ustedes se fijan es, en este caso, ocupa parte de la dentina del manto y la circunpulpar, y es la gran mayoría, y la dentina secundaria que se forma después de que el diente erupciona. ¿Ya? Entonces, mientras la corona se está formando, a medida, ¿no es cierto?, que el diente todavía está incluido. En el momento que ella empieza a erupcionar, ¿no es cierto?, y erupciona, ya la dentina que se forma a partir de ahí es dentina secundaria. Y la dentina secundaria se va a secretar durante toda la vida del diente. Y por último, solo en casos de lesiones o de reacción dentinaria, ¿no es cierto?, se secreta lo que es la dentina terciaria, que es en base, ¿no es cierto?, a lesiones o noxas que pueda recibir el diente. Si hay, los odontoblastos mueren en este proceso, ¿no es cierto?, de la carie. Normalmente hay células mesenquimáticas de la pulpa que migran a la zona y forman unas especies de nuevos odontoblastos similares, que no son iguales, y a esas se le llama dentina reparativa. Si hay algunos odontoblastos que sobreviven al ataque, ¿no es cierto?, en este caso bacteriano o del estímulo que haya sido, puede ser mecánico, por calor, esa dentina que se secreta, ¿no es cierto?, se va a llamar dentina reactiva. ¿Ya? Entonces tengo la dentina primaria, como le digo yo, va desde la dentina del manto, ¿no es cierto?, arriba hasta donde hace la segunda curvatura. En la segunda curvatura hace una curva acá, otra curva, y en esta segunda, entonces ya a partir de esta se empieza a formar lo que es la dentina secundaria. Siempre en contacto, ¿no es cierto?, con la pulpa. ¿Ya? Entonces la dentina primaria abarcaría dentina circunpulpar y dentina del manto. Perdón, la dentina primaria. Y la dentina secundaria abarcaría parte de la dentina circunpulpar y la predentina. Acá lo tienen igual el corte por desgaste. Si se fijan, acá viene la curvatura y cuando hace el segundo bloque, que es como más abusado, ¿no es cierto?, dentina primaria y dentina secundaria. ¿Sí? En ese caso, si se fijan, la gran mayoría es dentina primaria, casi toda la dentina se forma antes de la erupción, y el resto, ¿no es cierto?, pequeñito que se sigue formando durante toda la vida, es dentina secundaria. Ya, y con respecto a la dentina terciaria, como les digo, a diferencia del esmalte, que es un ser pasivo, cuya única capacidad de respuesta, ¿cuál es ante una lesión de caries? Pero ¿hay algo que él pueda hacer? ¿El esmalte hay alguna célula, algo que pueda hacer para defenderse? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que él puede hacer como un mecanismo pasivo, ¿no es cierto?, de defensa? ¿Qué es? Bien, ¿ya? Remineralizarse. Recuerden que en la saliva igual tenemos iones de calcio, y esos iones de calcio pueden ingresar a las primeras 30 micras superficiales del esmalte y remineralizar de forma, ¿no es cierto?, pasiva el calcio que va extrayendo la placa bacteriana. ¿Ya? Ahora, si ese proceso avanza y llega hasta la dentina, y de hecho antes de que llegue la dentina, esta ya está reaccionando. En el momento en que se detecta una carie en el esmalte, ya se pueden observar ciertos cambios en la dentina. Pero si la lesión de caries, ¿no es cierto?, llega hasta avanzar hasta la dentina, tenemos varias fases, ¿no es cierto? Tenemos la primera, que es la fase reaccional, que es cuando la dentina detecta toxinas o bacterias que están atacando el esmalte o están ingresando, ¿no es cierto?, por el límite amelodentinario, y empieza a secretar inmediatamente dentina terciaria, dentina esclerótica. Luego viene una fase desmineralizante, que es cuando ya las bacterias logran atravesar el límite amelodentinario y empiezan a desmineralizar, ¿no es cierto?, empiezan a secretar sus ácidos,
en la dentina y la empiezan a desmineralizar como se indica. Y a medida que van desmineralizando, las bacterias pueden ir invadiendo los túbulos dentinarios para tratar de llegar, ¿no es cierto?, hasta la pulpa. Entonces, si usted observa una lesión de caries, ¿no es cierto?, a nivel de la dentina, se fija ahí abajo que ya tiene como un sobresaliente. Ese sobresaliente ya se empezó a secretar cuando la carie, ¿no es cierto?, estaba en el esmalte. Esta se secreta acá abajo, este trocito, ¿no es cierto?, esto es dentina terciaria, que puede ser, como les dije, dentina reactiva o reparativa, dependiendo de los odontoblastos. Entonces, cuando empezamos a ver una lesión de carie en la dentina, tenemos que la primera dentina que se puede reconocer es una dentina blanda. Cuando usted pasa, ¿no es cierto?, las herramientas, los instrumentos, y toca la dentina, no la siente dura, sino que la siente blanda. Esa es la dentina necrótica. Luego viene una capa, que es la que va a tener que extraer, ¿no es cierto?, en el caso de que el diente pueda hacerse una obturación, que es la dentina contaminada, que es donde están las bacterias actualmente, ¿no es cierto?, como la zona de desmineralización donde están las bacterias. Luego viene una zona, ¿no es cierto?, de avance donde el ácido va penetrando y va desmineralizando gradualmente la dentina y, nuevamente, si ustedes se fijan, tanto abajo como acá en la zona media, hay una zona donde la dentina trata de resguardarse, ¿no es cierto?, y proteger la dentina. ¿Cómo lo va a hacer? A través de dentina esclerótica, o sea, cerrando los túbulos dentinarios para que, ¿no es cierto?, la lesión de caries progrese lo más lento hacia la pulpa. Luego tengo la dentina terciaria, ¿no es cierto?, y por último la dentina terciaria, que se secreta hacia el interior del diente. ¿Ya? Esta corriosa es dentina blanda, blandita, la corriosa es como de cuero, de caucho. ¿Ya? Luego tengo la dentina firme y dura, ocupando, ¿no es cierto?, los mismos estratos. Obviamente esto ustedes lo van a determinar después con la práctica, a medida que vayan tratando dientes. ¿Ya? Si se fijan acá abajo, a lo mismo, de menor grado, ¿no es cierto?, de firmeza, más dentina más blanda hasta la dentina dura, pasando por las distintas zonas. ¿Ya? Obviamente cambia el color de la dentina. La dentina tiene un color blanco, ¿no es cierto?, nacarado, bastante bonito, y se vuelve, ¿no es cierto?, de un color amarillo, cafezoso. ¿Ya? Y además de cambio de color por los sustancias, ¿no es cierto?, que se empiezan a acumular y con el oxígeno se van, como la comida, cuando a medida que se va dorando, ¿no es cierto?, porque hace contacto con el oxígeno y cambia de color. Acá pasa lo mismo, el contacto del producto de degradación, acuérdense que también hay colágeno, hay lípidos, y eso al reaccionar, ¿no es cierto?, con el oxígeno, cambia el color y ya deja de ser color blanco y se empieza a poner de un color amarillo café. Ahí tienen una lesión de carie, si se fijan todavía no está cavitada en el esmalte. ¿Ya? Ahí está empezando a atacar la dentina, pero ya hay reacción, ya hay cambios en la coloración, ¿no es cierto?, y en la densidad de la dentina, porque ella inmediatamente en el momento que detecta toxinas o bacterias empieza a gestionar, ¿no es cierto?, reacción. Ya están las mismas zonas que conversamos, la zona de destrucción, que es la zona blanda, la zona de invasión bacteriana, la zona de desmineralización, que es esa zona de acá más delgadita, la zona esclerótica donde los túbulos dentinarios se van cerrando, y acá abajo, ¿no es cierto?, dentina terciaria. ¿Ya? Fíjense que acá va la lesión del esmalte y aún así, ¿no es cierto?, todavía queda un buen trayecto por avanzar, todavía no está cavitada y aún así yo empiezo a ver cambios de coloración, ¿no es cierto?, en la dentina. Ya se empieza a notar algunos cambios, por ejemplo, dentina intertubular. Ya si ustedes se fijan ahí, los túbulos ya no son huecos, no son negritos, sino que empiezan a taparse con cristales de calcio que los mismos odontoblastos empiezan a depositar dentro de los túbulos. ¿Ya? Y acá arriba, en un corte, ¿no es cierto?, la dentina esclerótica, que la dentina esclerótica al taparse los túbulos dentinarios, la dentina deja de tener, ¿no es cierto?, espacios y se vuelve maciza, toda mineralizada. Y pasa a verse un poco como el esmalte, que si yo lo pongo, ¿no es cierto?, a contraluz, como están todos los túbulos, se mineraliza de forma pareja. Entonces se empieza a ver como cuarzo, ¿no es cierto?, todo transparente. ¿Ya? Y eso se puede ver en los dientes cuando tienen lesiones de carie, ¿no es cierto?, a nivel cervical, que la dentina esclerótica, donde mineraliza todo y queda todo homogéneo, muy mineralizado y se tiende a ver, ¿no es cierto?, como transparencia en la dentina.
¿Ya? Entonces fíjense que acá toda la bacteria todavía no se llegan. Recién aquí, en esta etapa, las bacterias alcanzan la dentina y ya la reacción, ¿no es cierto?, está totalmente montada. Ya hay dentina terciaria, hay dentina esclerótica, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que va pasando con los túbulos dentinarios? Obviamente, dentro de cada túbulo dijimos que había licor dentinario, hay fibras nerviosas y sobre todo los procesos del odontoblasto. A medida que la carie va avanzando, ¿no es cierto?, se va detectando toxinas, los túbulos dentinarios van retrocediendo y al mismo tiempo van ejerciendo, ¿no es cierto?, van excretando pequeñas vesículas con centros de mineralización para poder cerrar los túbulos dentinarios y formar la dentina esclerótica. ¿Ya? Miren acá, eso teñido con azul, que eso es una tinción que también utilizan ustedes, me parece mucho en biomateriales, que es para ver la placa bacteriana, ¿ya? Con azul de metileno. Se puede ver teñido con azul, ¿no es cierto?, en este caso, cómo va el avance de las bacterias desde una lesión, ¿no es cierto?, de dentina superficial, cómo va avanzando. Acá llega la dentina terciaria y aquí, ¿no es cierto?, ya mira la cantidad de bacterias que llega hasta la pulpa. ¿Sí? Pueden ir viendo el avance. Entonces esta es la dentina, ¿no es cierto?, infectada, que es la que va avanzando progresivamente hasta que, ¿no es cierto?, las bacterias logran su cometido, que es llegar a la pulpa donde están los vasos sanguíneos, todas las cosas ricas, ¿no es cierto?, y se pueden dispersar por el resto del tejido. ¿Ya? Y acá hay una microfotografía, ¿no es cierto?, en un estudio donde se pueden ver las bacterias, esto que veíamos en azulito arriba. Ahí pueden ver las bacterias, ¿no es cierto?, cómo van avanzando por el interior de los túbulos dentinarios hacia la pulpa. ¿Ya? Pues acá tienen lo mismo, dentina terciaria, dentina esclerótica, y obviamente ya la pulpa también empieza a reaccionar y empieza a establecer un proceso inflamatorio leve, pero ya igual se empiezan a evidenciar. Como los odontoblastos detectan las toxinas y las bacterias llegando, ¿no es cierto?, acá al límite, ya comunican, ¿no es cierto?, a las células dendríticas y se establece entonces todo lo que es el proceso inflamatorio, que es principalmente es un proceso de defensa. ¿Ya? Y ahí tienen las distintas zonas de la dentina, en este caso lesionada. Tenemos arriba la dentina, ¿no es cierto?, necrótica, que ya no puedo ver los túbulos dentinarios, veo como barrillo, que se parece mucho al barrillo cuando ustedes hacen la obturación, ¿no es cierto?, con la fresa. Acá abajito, dentina esclerótica, dentina normal, ¿no es cierto? Y bueno, acá también hay restos de dentina normal, ya están por fuera de la lesión. Y el problema de la dentina terciaria es para ustedes, ¿no es cierto?, cuando la caries es muy profunda, tienen que avanzar y llegan a la dentina terciaria. ¿Se fijan que acá hay dentina normal? La dentina terciaria, ¿ustedes ven la disposición de los túbulos dentinarios? No se ve la disposición de túbulos dentinarios, ¿sí? Normalmente esta dentina, como se forma de forma reactiva, ¿ya? La secreción es más rápida, no tiene tiempo como para organizar bien los túbulos y dar forma a las fibras de colágeno. Entonces, esta dentina es mucho más mineralizada, no tiene túbulos dentinarios, la malla de fibras colágenas es mucho más apretada, lo que hace que a la hora, ¿no es cierto?, de intervenir, de buscar un adhesivo y obturar la lesión de la carie, probablemente tengan que usar alguna otra técnica, un adhesivo especial, ¿no es cierto?, o usar un grabado ácido especial. ¿Ya? Entonces acá arriba tienen dentina, ¿no es cierto?, normal, dentina secundaria. En el caso puede ocurrir que con la rapidez se tengan pocos túbulos dentinarios, que se secrete lo que se llama la osteodentina, que ya no tiene características de dentina, sino que se parece más al tejido óseo, ¿ya?, por cómo se organizan las fibras en su lugar. Acá tenemos el patrón irregular, donde ya se cruzan los odontoblastos, y una combinación, ¿no es cierto?, entre osteodentina y dentina irregular, que son todos los patrones que se pueden dar. ¿Ya? Acá tengo dentina sana y dentina terciaria, ¿ya?, que acá incluso le ponen osteodentina. Si ustedes se fijan, no se parece mucho a la dentina de los cortes histológicos, se parece más a un hueso, ¿no es cierto?, sin células. Está acá, toda esta zona acá interna, si se
fijan, incluso tapó completamente, ¿no es cierto?, parte de la cámara pulpar. Todo eso es secreción de dentina terciaria. ¿Ya? Y obviamente la de osteodentina también, ¿no es cierto?, como es mineralización bastante rápida, va a haber zonas donde no estén bien mineralizadas. ¿Sí? ¿Dudas? Con la dentina, entonces, ¿la dentina es pasiva o será activa? Si yo le pregunto qué mecanismos tiene la dentina para reaccionar ante una lesión de caries, ¿qué tipo de dentinas, cómo va a reaccionar esta? ¿Dentina terciaria? ¿Ya? ¿Y dónde se secreta la dentina terciaria? ¿En qué zona del diente van a tener dentina terciaria? Hacia la cámara pulpar, desde la dentina secundaria, ¿no es cierto?, hacia la cámara pulpar. Entonces, además disminuye la cámara pulpar, lo que afecta obviamente la vascularización y la cantidad de células y la normalidad del tejido. ¿Y de qué otra forma reacciona? Ya, la pulpa reacciona con inflamación, pero la dentina, ¿cuál es el otro mecanismo que utiliza para aislarse o para aislar a la pulpa, ¿no es cierto?, de esta invasión bacteriana? Cerrar los túbulos dentinarios a través de la dentina es esclerótica. ¿Sí? Entonces, como ves, la dentina es bastante reactiva. La lesión de la carie, ¿no es cierto?, tiene que ser bastante severa y tiene que tener muy mala higiene bucal, ¿no es cierto?, nuestro paciente, para que realmente la carie pueda progresar y llegar hasta la pulpa. ¿Ya? Una vez que llega hasta la pulpa mírenla como es. A mí me encanta, se me encuentra tan linda. Un tejido conectivo laxo, ¿no es cierto?, con fibras reticulares, también tiene un poco de fibras elásticas, y ese color rosado debido a la alta vascularización, ¿no es cierto?, que posee. Es un tejido muy vascularizado e inervado. ¿Ya? Ahí la tiene, ¿no es cierto?, extraída en un tratamiento de conducto, la pobrecita. Llegó a pulpitis irreversible, no había nada que hacer, hubo que extraerla. ¿Ya? Si yo la veo histológicamente, como les digo, es un tejido laxo, ¿ya?, que tiene mucha cantidad de vasos sanguíneos y obviamente está muy inervada. Los nervios los vamos a ver con tinciones especiales porque no se ven, son fibras nerviosas, ¿sí?, no nervios como tal. Entonces en la pulpa no van a encontrar paquetes nerviosos como veíamos en el nervio ciático, pero sí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar a veces algunas fibras nerviosas y vasos sanguíneos y muchas células. ¿Ya? Esto yo los había explicado ayer, la importancia de los dientes, ¿no es cierto?, sobre todo dientes jóvenes, o sea, dientes en personas jóvenes que estén 13, 14 años cuando están erupcionando, ¿no es cierto?, los últimos dientes, los molares, que hay que tener cuidado con los cuernos pulpares porque como está recién, ¿no es cierto?, expuesto, los cuernos pulpares tienden a ser bastante altos. Entonces, cuando tienen caries, tienen que tener cuidado, ¿no es cierto?, a qué nivel de la dentina pueden llegar, porque si llegan a pasar la fresa y calentar el área, acá van a matar los odontoblastos, y si matan los odontoblastos, después van a tener, ¿no es cierto?, dentina o zonas necróticas, que se ven como bandas negras, ¿no es cierto?, líneas oscuras café dentro de la dentina. La pulpa tiene matriz inorgánica. ¿Inorgánica? Ya, normalmente no, pero vamos a ver después que producto, ¿no es cierto?, de la edad, a veces en personas adultas se pueden desarrollar pequeños cálculos o calcificaciones difusas dentro de la pulpa, ¿ya? Pero normalmente tiene un 25% de materia inorgánica y un 75% de agua, o sea, prácticamente agua, ¿ya? Matriz inorgánica, como dijimos, normalmente no tiene, excepto, ¿no es cierto?, con los cambios de la relacionados con la edad, que hay personas que pueden llegar a desarrollar cálculos dentro de la pulpa. Profe, es un 25% de Matriz orgánica y 75% de agua. ¿Ya? Entonces, en la pulpa voy a encontrar las típicas características de un tejido conectivo laxo, ¿ya? Y hay muchas células mesenquimáticas, células madre. Voy a encontrar fibroblastos. Voy a encontrar, ¿no es cierto?, también células del sistema inmune, pero en una dentina, o sea, en una pulpa sana son bastante escasas, ¿sí? No hay muchas células del sistema inmune en una pulpa sana. Y histológicamente,
La pulpa, ¿no es cierto?, yo la voy a clasificar en zonas topográficas de la pulpa de acuerdo al tipo de célula predominante en esa capa. Ahora, estas capas, ¿no es cierto?, las primeras tres, no ocupan más allá del 5% de la dentina, ¿ya? La mayor parte de la dentina está formada por la zona central. Eso les voy a mostrar después en el diente completo, ¿ya? Pero para que no piensen que estas tres capas llegan hasta la mitad de la pulpa, no. Abarcan solamente un par de micras. La primera zona, y que siempre va a estar en contacto con la dentina, obviamente va a ser la zona conformada por ¿qué células? Odontoblastos, ¿no es cierto? Que los odontoblastos en la región de la corona tienden a tener un epitelio bastante alto, parece como un epitelio pseudoestratificado, y a nivel radicular, ¿no es cierto?, ya se ven capas más pequeñas, incluso a veces una monocapa nomás de odontoblastos. Luego viene una célula que en el Gómez de Ferrari la puedo leer como acelular o oligocelular. Lo correcto es decir oligocelular porque no es que no haya ninguna célula, sino que la proporción entre fibras, ¿no es cierto?, o elementos de la matriz intracelular y células es muy baja. Hay muy pocas células en esta zona, por eso se le llama la zona oligocelular. Luego tengo una zona que si ustedes comparan, ¿no es cierto?, la densidad de núcleos por milímetro cuadrado es mayor que en la zona que está por arriba y por debajo. Como tengo una mayor densidad de células, ¿ya?, esta zona normalmente se denomina la zona celular. Y por último, el resto de la pulpa, desde aquí hasta el otro lado, ¿no es cierto?, es zona central, ¿ya?, que tiene las mismas características clásicas de un tejido conectivo laxo. En la microscopía electrónica podemos ver dentina, predentina, con los túbulos dentinarios, ¿no es cierto?, ahí en color rosita. Estos de acá, creo que son odontoblastos. Esta zona de acá, si se fijan, no se ven núcleos de células, pero sí hay de repente prolongaciones citoplasmáticas de células que están en contacto con las células, ¿no es cierto?, con los odontoblastos. No es que los odontoblastos estén aislados, al revés. Ellos establecen comunicación con otras células que hay acá, como células dendríticas, linfocitos, ¿ya? Pero normalmente, ¿no es cierto?, en esta zona no hay muchos núcleos de células, por lo tanto se le denomina la zona oligocelular. Y por último acá, que se ve también como un conglomerado, esa es la zona celular, ¿ya? En una foto, ¿no es cierto?, en aumento de 10 y en aumento de 40, entonces tienen la zona odontoblástica, la zona oligocelular. Las placas que tenemos se ven bastante bonitas, ¿ya? La parte de la pulpa se ve bien estas zonas. Luego tenemos la zona celular, que si se fijan hay mayor densidad de células, y el resto es que tiende a ser de un aspecto más homogéneo, donde yo veo muchos vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, fibras colágenas muy delgadas, es la zona central, que es la gran mayoría de la pulpa. ¿Ya? Ahí tienen la zona odontoblástica con más aumento, ¿no es cierto?, más bonita para que la vean bien. ¿Esta qué zona sería? Zona oligocelular, zona celular y zona central. Clarito en la foto, ¿no es cierto? Ojalá todas las placas histológicas fueran así de claras, normalmente no lo son. Ojo que estas zonas, estas 4 zonas solamente se pueden ver en la corona, ¿ya? En la pulpa radicular no se pueden ver estas 4 zonas, yo veo solamente la zona odontoblástica y la pulpa, ¿ya? Acá están las diferencias, si ustedes se fijan en los esquemas, ¿no es cierto?, entre la dentina coronaria, la zona odontoblástica, la dentina coronaria, y en la zona, ¿no es cierto?, radicular. En la zona coronaria tengo muchos núcleos de odontoblastos, ¿no es cierto?, como epitelio pseudoestratificado. A medida que me voy alejando, ¿no es cierto?, hacia el ápice, hacia la raíz, ya veo que el número de capas es bastante menor, va de 2 capas a 1 capa, y ya cerca, ¿no es cierto?, del ápice, del conducto radicular, tienden, ¿no es cierto?, los odontoblastos incluso están medios aplanados. ¿Cuáles eran las 2 capas que quedaban después? Son los mismos odontoblastos, es la misma capa odontoblástica que a medida que yo desciendo desde corona, ¿no es cierto?, a raíz, la capa de odontoblastos va siendo cada vez más escasa, ¿ya?
¿Qué otra cosa puedo encontrar yo aquí que están teñidas acá, ¿no es cierto?, en color negro? Son las fibras de Concord, que son un tipo de fibras, ¿no es cierto?, reticulares que se forman durante la formación de la dentina. ¿Ya? Tienen como una forma de sacacorchos que es bien característica. Y entre medio de estas fibras de Concord, que son fibras reticulares, tengo obviamente fibras nerviosas, ¿no es cierto?, que están aportando, ¿no es cierto?, inervación tanto a la pulpa como a los odontoblastos. Acá tenemos cómo maduran, ¿no es cierto?, los ameloblastos que yo les mostré ayer, ¿no es cierto?, como el ciclo de maduración del ameloblasto, y también tenemos el ciclo de maduración, ¿no es cierto?, del odontoblasto. Cuando tengo las células primarias, las células ectomesenquimáticas que van a dar origen, ¿no es cierto?, tanto a la pulpa como a la dentina, muchas de estas células hacen mitosis y algunas se van a transformar en odontoblastos que van a empezar a secretar dentina, y otras células, ¿no es cierto?, van a quedar como células de reserva, ¿ya?, que se llaman células subodontoblasticas, y son un pool de reservas de células madre para reemplazar, ¿no es cierto?, los odontoblastos que van muriendo. Entonces, cuando hay una lesión y se lesionan los odontoblastos, si estas mismas células, las células subodontoblásticas, se transforman en odontoblastos y pueden secretar dentina, ¿ya? Eso es lo que va ocurriendo normalmente. Cuando la lesión de caries es muy aguda, ¿no es cierto?, y mata tanto a los odontoblastos como a estas células de reemplazo, allí es cuando vienen células mesenquimáticas de la pulpa que no tienen el mismo origen y se transforman en una especie de odontoblasto que secreta esta especie de osteodentina, ¿no es cierto?, que no tiene las mismas características histológicas de una dentina sana. ¿Ya? Ahí tienen igual cómo está vascularizada, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes se fijan, el plexo capilar, que se llama el plexo, ¿no es cierto?, vascular, que está en la capa subodontoblastica, cómo envuelve, ¿no es cierto?, a cada una de los odontoblastos, para que estos tengan todos los nutrientes, acceso a los iones, ¿no es cierto?, sales y proteínas que necesitan para formar la dentina. ¿Ya? Miren cómo, esta es de perro, ya, pero no es tan distinto, ¿no es cierto?, del humano. Acá se sacó, ¿no es cierto?, toda la zona externa y se dejaron solamente los vasos principales, ¿ya?, para que vean ustedes cómo es la ramificación. Y a nivel superficial se forma todo este plexo, ¿no es cierto?, que está en contacto directo con los odontoblastos y la zona, ¿no es cierto?, oligocelular. Es bonito, ¿no es cierto? Sí, digan que sí. Además, ¿se acuerdan que ayer les hablé de las células dendríticas que andaban en un esquema por ahí? Ya, acá las tenemos, en vez de en un esquema, las tienen, ¿no es cierto?, con inmunomarcación. Acá en negrito, ¿no es cierto?, todas esas líneas negras que ustedes ven son las células dendríticas, que son células de ¿qué sistema? ¿Qué hacen las células dendríticas? ¿Ah? No, sistema nervioso, bueno, sí, están relacionadas con el sistema nervioso, pero no son del sistema nervioso. ¿Son como las que apretaban? ¿Qué hacían las células dendríticas? También se llaman células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Son células del sistema inmune. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, están acá en la zona subodontoblástica, debajo de los odontoblastos. Ahí está principalmente el cuerpo, pero sus prolongaciones citoplasmáticas se relacionan, ¿no es cierto?, con los odontoblastos, y cuando hay lesiones de caries, estas suben hasta los odontoblastos e incluso meten sus prolongaciones dentro del túbulo dentinario. Ya, acá tengo la zona oligocelular, ¿no es cierto? También la van a leer como oligocelular porque el caballero de apellido Wade la descubrió. Y en esta zona, ¿no es cierto?, a pesar de que no hay vasos, no hay células, núcleos de células, sí está el plexo nervioso de Rashko, que es el plexo, ¿no es cierto?, que se encarga de inervar a los odontoblastos, y también está el plexo capilar, que les mostré recién. Acá tienen los vasos, ¿no es cierto?, que se meten y rodean a cada uno de los odontoblastos para asegurar que la dentina tenga todo lo que necesita para reaccionar como a ella le gusta, ¿sí?, rápida y efectiva. Miren qué bonito. Acá en rojo está teñido, ¿no es cierto?, todas las fibras nerviosas mielínicas, en específico las células de Schwann. ¿Se acuerdan qué es lo que hacían las células de Schwann?
¿Qué es lo que forman? Las Ah, no, neurolemocitos se llama también, ¿no es cierto? Pero forman la vaina de mielina. Y aunque no formen vaina de mielina, igual siempre están cubriendo a los axones de las neuronas para protegerlos. Entonces acá lo que marcaron fueron todas estas células de Schwann, ¿no es cierto?, que están protegiendo a los nervios para poder evidenciarla. En color azul están todos los núcleos de los odontoblastos y en color rojo, ¿no es cierto?, todas las fibras nerviosas que están protegidas por la vaina de mielina, en este caso por los neurolemocitos. ¿Ya? Si se fijan hasta allá arriba se ve y hacia los túbulos dentinarios ya no se ve porque hacia el interior del túbulo dentinario lo que se meten son fibras nerviosas amielínicas. ¿Ya? O sea que no tienen células de Schwann en su superficie. Acá tienen una sección, ¿no es cierto?, de lo que es la corona y la región, ¿no es cierto?, de una persona, ¿no es cierto?, ya más adulta. ¿Sí? Cambia la inervación y el patrón, cambia bastante. Y esto es en la región radicular, región coronaria. ¿Ya? Y esto de las fibritas nerviosas también tiene que ver con la famosa sensibilidad dentaria, ¿no es cierto?, que todavía no se ha, por lo menos en lo último que busqué, ¿no es cierto?, todavía no se ha llegado a un consenso definitivo de cómo es que la dentina, ¿no es cierto?, siente. ¿Por qué cuando tomo agua con hielo me duele el diente? ¿Por qué cuando me entra aire me duele el diente? Cuando también como cosas muy calientes, ¿no es cierto?, el diente logra percibir esos estímulos de temperatura, de tal. Hay tres teorías. Hay una teoría, ¿no es cierto?, que dice que cada uno de los túbulos dentinarios estaría inervado por una fibra nerviosa, lo cual es cierto, como vimos, ¿no es cierto?, hay fibras nerviosas amielínicas que ingresan dentro del túbulo, pero no todos los túbulos dentinarios están inervados. ¿Ya? Después hay otra teoría que habla de que esto sí que ha sido comprobado que no corresponde, ¿no es cierto?, de que es el odontoblasto que estaría unido a una terminación nerviosa. ¿Ya? Esa ya está como más descartada. Y esta es la más aceptada, que es la teoría hidrodinámica, en la cual el licor dentinario, ¿no es cierto?, se desplaza dentro del túbulo dentinario y también rodea al odontoblasto. Cuando yo golpeo, ¿no es cierto?, genero vibraciones en este líquido. Cuando hago cambios de temperatura, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando hago frío o estimulo con calor, este licor responde contrayéndose o expandiéndose. ¿Ya? Y esos cambios en el líquido o en el licor dentinario son los que reciben, ¿no es cierto?, estas terminaciones nerviosas y así es como se produce entonces la sensación o el dolor dentro de los dientes. ¿Ya? Entonces, de las tres, esta todavía no se ha descartado, sigue siendo hasta el momento, ¿no es cierto?, la más aceptada. Y se llama la teoría hidrodinámica. Está la dentina inervada directamente, que los odontoblastos actúan como receptores, o el movimiento de los fluidos, que es lo que en el fondo gatilla o activa las terminales nerviosas y genera el dolor. ¿Ya? Y acá esto lo tienen que haber visto probablemente en anatomía. Anatomía oral. ¿Sí? ¿No? Bueno, hay varios tipos de fibras nerviosas. ¿Se acuerdan que hay fibras rápidas, fibras lentas? En este caso, ¿no es cierto?, las fibras alfa-delta son principalmente fibras rápidas, son fibras mielínicas. ¿Ya? Y ellas son las responsables de cuando el doctor, ¿no es cierto?, me pone la pistolita con aire y yo salto, ese dolor agudo así, ese lo genera, ¿no es cierto?, este tipo de fibras. ¿Ya? Luego tengo, ¿no es cierto?, las fibras de tipo C, que son fibras amielínicas y son fibras de tipo de dolor lento. Es ese dolor ciego agudo, por ejemplo, cuando viene saliendo el tercer molar y a veces aprieta a las muelas, ¿no es cierto?, al segundo o al primer molar y se genera como ese dolor ciego, pulsátil, ¿no es cierto?, que es como un dolor de fondo. ¿Ya? No es un dolor agudo, es un dolor que está siempre ahí presente, ¿no es cierto?, y no se va. Esas son cuando se estimulan las fibras de tipo C, ¿ya? Que son fibras de, en el fondo, ¿no es cierto?, no de dolor agudo, sino como de dolor crónico, un dolor como subido de fondo que está ahí molestando. Este es probablemente, ¿no es cierto?, acá cuando empieza la lesión de la carie, probablemente cuando empieza a atacar la pulpa se genera este dolor agudo y ya cuando se desencadena todo el proceso inflamatorio se activan estas fibras y tenemos como ese dolor así como que si nos pulsara, ¿no es cierto?, el diente por dentro. Y obviamente además de las fibras relacionadas con el dolor propiamente tal, también van a estar las fibras que inervan la vascularización dentro de la pulpa. ¿Ya?
que producen vasoconstricción o vasodilatación. ¿Cuál es el problema de que se produzca inflamación en la pulpa? ¿Por qué es tan peligrosa para el diente? Sí, pero también se produce inflamación en el brazo y no se me mueren las células del epitelio en el tejido conectivo. Porque así acaban de expandirse. Exacto. En el caso de la cámara pulpar, ¿no es cierto? La cámara pulpar es una estructura rígida, dura. Entonces, si se produce inflamación, hay cierto nivel de tolerancia que tiene este tejido conectivo. Pero llega un punto en que se aprietan tanto las fibras, ¿no es cierto?, que las células, por la presión del agua que sale hacia el interior de la cámara pulpar, que ya se empiezan a dañar tanto los nervios como las células que están adentro. ¿Ya? La zona rica en células, que es la zona que está acá abajo, yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, también concentración de estas mismas células, fibroblastos, células mesenquimáticas, algunos macrófagos y células dendríticas. Si se fijan, hay muy pocas células de inflamación. No hay neutrófilos, hay muy pocos linfocitos, tampoco hay eosinófilos, ni hablar de mastocitos acá adentro. ¿Ya? En general, una pulpa sana tiene muy escasas células del sistema inmune. ¿Ya? Entonces acá tengo las fibras nerviosas que están asociadas con las células también, ¿no es cierto?, dendríticas y con los macrófagos, células madre, ¿no es cierto?, macrófago de clase 2, células T de memoria, algunos linfocitos T. Cuando la célula dendrítica, ¿no es cierto?, reconoce antígenos o bacterias, como buena célula presentadora de antígenos, ¿se va a quedar ahí tranquila? No, ¿no es cierto? La célula presentadora de antígenos reconoce antígenos y luego tiene que hacer algo, tiene que ir a presentarle los antígenos a los linfocitos. ¿Cómo lo hace normalmente? La célula entra a los capilares de la pulpa, ¿no es cierto? Y a través de los capilares viaja hacia los linfonodos regionales, ¿no es cierto? Acá, en los del cuellito. Y ahí hace contacto con linfocitos B, donde le presenta las bacterias, ¿no es cierto? Y luego estos linfocitos viajan hacia la pulpa, ¿no es cierto?, para empezar a ejercer la acción. ¿Ya? Y allá tenemos parte de células, ¿no es cierto?, célula dendrítica y un neutrófilo, ya que, como les digo yo, casi nunca andan presentes, pero en caso de infecciones agudas, a veces los neutrófilos incluso pueden llegar a meterse dentro de los túbulos dentinarios. ¿Ya? Ahí tienen células de Schwann, o sea, nervios, y relacionados, ¿no es cierto?, con las células dendríticas. En rojo, todo lo que es inervación, y en color verde las células dendríticas. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver cómo ambas se relacionan estrechamente, porque cuando las células dendríticas también detectan invasión bacteriana, además de ir a los linfocitos, ¿no es cierto?, y presentarles, también liberan ciertos factores de inflamación que, por ejemplo, producen vasodilatación. ¿Ya? Para eso tiene comunicación también con el plexo nervioso. ¿Ya? Acá tenemos, fíjense cómo hay un foco inflamatorio dentro de la pulpa. Si se fijan, la mayoría de las células, ¿qué forma tienen? Esas que andan por ahí. ¿Cómo son? Redondas. Redondas y chiquititas. ¿Qué células son redondas y chiquititas? Linfocitos, ¿cierto? Entonces acá tengo ya una respuesta inmune, ¿no es cierto?, más bien de tipo crónico. Recuerden que cuando es aguda, generalmente tenemos neutrófilos, cuando es por linfocitos, aumento de linfocitos y macrófagos, es respuesta inmune crónica. ¿Ya? Acá tengo los campos, ¿no es cierto?, los estímulos, a través del tacto, ¿no es cierto?, o con la famosa pistolita de aire esa, que igual hay que tener cuidado con esa pistolita de aire porque cuando uno deja expuesta la dentina y reseca la dentina, el líquido tiende a salir, ¿ya? Y al salir el líquido, como lo hace de forma rápida, muchas veces succiona a los odontoblastos y los deja dentro de los túbulos dentinarios y los mata. Acá tienen un esquema que se ve los campos receptivos, ¿no es cierto?, de la inervación que está dada por las fibras nerviosas, ¿ya? Y cuando hay inflamación, cuando hay una pulpitis, fíjense que estos campos, ¿no es cierto?, se activan todos los mediadores inflamatorios y los campos se superponen y eso hace que el diente, ¿no es cierto?, esté mucho más sensible. ¿Ya? Y acá está lo que les decía yo, si se fijan esas flechas negras,
acá alguien, ¿no es cierto?, dejó expuesta dentina, con la pistolita, ¿no es cierto?, resecó la dentina. Al resecar el aire, el licor dentinario sale, lo hace de forma bastante rápida, y los pobres odontoblastos quedaron ahí incluidos, metidos dentro del túbulo dentinario, y esos son probablemente después túbulos dentinarios que van a morir. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora, la pulpa, la dentina, ¿no es cierto?, como todos los tejidos del cuerpo, tienen cambios con la edad, cambios que son degenerativos, que tienden a una menor vascularización, una menor inervación, una disminución de la población celular, sobre todo de células madre. Acá tienen estudios, ¿no es cierto?, que muestran el incremento, en este caso, del espesor dentinario en la corona en pacientes, ¿no es cierto?, a medida que va aumentando la edad. Si ustedes se fijan, tanto en la corona como en la raíz podemos ir viendo que la dentina secundaria se va secretando y se va produciendo a través de toda la vida. El problema en la corona no es tanto porque ahí la cámara pulpar generalmente es grande. El problema, ¿dónde se da? En los canales radiculares, ¿sí? Los canales radiculares, cuando se sigue secretando, ¿no es cierto?, dentina secundaria, el problema es que muchas veces obliteran este canal y dejan, ¿no es cierto?, espacios muy pequeños por los cuales el paquete vasculonervioso tiene dificultades, y eso hace que disminuya, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre y la inervación que puede llegar hasta la cámara pulpar, lo que debilita, ¿no es cierto?, la capacidad de reacción que pueda tener el diente ante un estímulo o una señal. También, ¿no es cierto?, en estos estudios se ha visto que hay un 50% de la población celular, ¿no es cierto?, que disminuye a medida, ¿no es cierto?, que avanzamos en la edad y comparamos un paciente entre 20 y 70 años. 50% de la población celular no es menor, considerando que hay también células mesenquimáticas. ¿Ya? Reducción de la cantidad también de odontoblastos, de las células subodontoblasticas, ¿no es cierto?, que habíamos visto que eran las células madre, y también, ¿no es cierto?, de los fibroblastos, que están encargados de mantener en buen estado la matriz extracelular de la pulpa. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, todos los índices, ¿no es cierto?, empiezan a disminuir de forma marcada a partir de los 60 años, y ya la reducción es bastante severa. Y todo eso hace que un diente de una persona adulta mayor, ¿no es cierto?, tenga menor capacidad de reacción ante las caries. Ahora, lo bueno es que como tiene tanta dentina secundaria, ¿no es cierto?, y la mayoría de sus túbulos están tapados, también los dientes de los adultos mayores son menos permeables a las caries, ¿ya? Presentan menos lesiones de caries. Disminución de la vascularización e inervación. Fíjense que en color rojito, vasos sanguíneos, y en color verde, inervación. Y miren la diferencia, ¿no es cierto?, entre una persona joven y una persona adulta. Cómo cambia la inervación y la vascularización. ¿Sí? Bastante marcado el efecto. ¿Ya? Acá lo mismo. Fíjense como acá en un diente joven, ¿no es cierto?, en un canino estaban claritas las fibras, muy verde. Acá teníamos muchas células, ¿no es cierto?, lenguolemocitos, y en una persona adulta, miren la inervación, ahí unos pedacitos por aquí, unos pedacitos por allá, apenas visibles. ¿Ya? Y lo otro que yo les decía, ¿no es cierto?, que en personas adultas, ¿ya?, se pueden presentar en forma ocasional calcificaciones. A veces son calcificaciones difusas, y a veces son verdaderos cálculos, ¿no es cierto?, como piedras. Normalmente estos tendrían alguna relevancia clínica, que tenga una piedra, ¿no es cierto?, un calculito dentro de la pulpa. No hay ningún problema, excepto si su paciente, ¿no es cierto?, tiene una carie, la carie llega a la pulpa, se genera una pulpitis irreversible y usted quiere hacer una endodoncia. Cuando quiera extraer, ¿no es cierto?, la pulpa y meta, ¿no es cierto?, el instrumento, que es como una pincita, ¿no es cierto?, muy delgadita, y va a empezar a chocar con algo duro. Cuando usted, ¿no es cierto?, empieza a introducir el instrumento para extraer la pulpa, va a chocar, ¿no es cierto?, con esta estructura, y eso va a ser una molestia bastante severa para poder, ¿no es cierto?, extraer de forma adecuada la pulpa. Cuando se hacen tratamientos de endodoncia, lo ideal, ¿no es cierto?, es que se extraiga completamente la pulpa, que no quede absolutamente nada, porque un trocito de pulpa que quede en el lugar es un foco probable de infección. Y si se infecta de nuevo ese pedazo de pulpa, ¿no es cierto?, ese diente, la única posibilidad va a ser la extracción total, ¿no es cierto?, del diente.
¿Ya? Entonces, como les digo, estas calcificaciones son más bien bonitas, ¿no es cierto? No tienen mayores complicaciones, ni problemas, ni el paciente tiene dolor, ni nada. Pero si hubiese que hacer algún tratamiento de conducto, obviamente para el dentista va a ser un problema. ¿Ya? Y acá están las que se llaman los verdaderos dentículos, que están formados por dentina irregular, ¿no es cierto? Que son como, si se fijan adentro, tienen como tubitos los dentinarios, y las que son falsos dentículos, que son calcificaciones difusas, que no están formados por odontoblastos, ¿sí? Que son solamente núcleos de calcificación que no tienen túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Y están, ¿no es cierto?, como pequeñas zonas circulares dentro de la pulpa. ¿Ya? También hay descalcificaciones difusas como forma de pequeñas agujas que pueden estar también dentro del canal radicular. ¿Ya? Y todo esto, como les digo, no va a tener para el paciente, no tiene mayor diferencia, él no siente dolor ni nada. La complicación la va a tener usted si le gusta la endodoncia. Acá estamos cuando ya empezamos con lesiones, ¿no es cierto? Fíjense que acá, lesión por quemadura, ¿por qué? Porque el dentista, ¿no es cierto?, se le rompió la manguerita, ¿no es cierto?, que da agua, y trabajó con la fresa, ¿no es cierto?, sin agua, y eso sobrecalentó la pieza, y obviamente acá se produce todo un foco de necrosis que mata la pulpa. Y me faltó mostrarle por ahí, después les muestro fotos de dentina, tractos de dentina muerta. ¿Sí? Y eso es, chicos.